quiero hablarles hoy sobre la fiesta de Shavuot, que también es la fiesta de Pentecostés. Faltan 3 semanas, es decir, 21 días para la celebración de la fiesta de Shavuot, que es también conocida por nosotros como la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta judía al igual que la Pascua judía, y que también es una fiesta para nosotros los creyentes del nuevo pacto y de Jesús. Amén. Creo que es muy importante. Por eso en este sábado, más que una prédica, quiero dejarles esta enseñanza para que podamos tomar un tiempo especial para nosotros, para que podamos tomar estos 21 días que quedan hasta la fecha de la fiesta y podamos orar pidiéndole a Dios, como hicieron los apóstoles en el aposento alto, que se juntaron 120 personas para pedirle al Señor el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos estaban esperando. Dios ya les había prometido que se quedaran ahí en Jerusalén hasta que Él derramara de su Espíritu Santo sobre ellos. Que antes no salieran a predicar. Siempre lo aclaro, porque ahí vemos la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, lo que por ahí no sabemos es que ellos estaban celebrando, como todos los hebreos, como todo el pueblo judío, estaban celebrando la fiesta de Shavuot, que tiene una real importancia y que no podemos entender su real significado porque también es algo profético si no entendemos desde el inicio de esta fiesta. Entonces creo que sería importantísimo que durante estos 21 días hagamos algo que nunca hicimos, pidiendo cada día que descienda fuego y que Dios mande el derramamiento de su Espíritu Santo sobre su pastora, quien les habla, sobre la iglesia, sobre nuestro ministerio y sobre todos nosotros. Amén. Porque ahí sí viene la gran diferencia. Nunca lo hemos hecho, pero justo estamos en las fechas. Quiero contarles que siento de esto una revelación muy especial, porque tuve un sueño, se va a sorprender Nicolás cuando escuchen, y veía escrito en un cuaderno en rojo 7 veces, 3 veces 7. Es decir, eran 21 días dividido en 3 semanas y yo veía 7, 7, 7. Tuve hoy una revelación especial de parte del Señor y me llevó a Pentecostés escuchándolo, y para mi sorpresa al contar los días que faltan son 21 días, lo que daría esos 7, 7 y 7 que el Señor me estaba marcando en rojo en la agenda. Quiero decirles que no hay nada más especial que obedecer la directiva de Dios, porque todo cambia y tiene poder
cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Así que esto viene guiado por el Espíritu Santo. Qué tiempo hermoso y qué tiempo especial, porque esta vez, por primera vez, pudimos hacer los 7 días que justo estuve en ayuno y oración junto con Nicolás. También nos acompañó Santiago y varios que se sumaron en varios días, y fue hermoso por primera vez poder hacer esos 7 días en la Pascua de los panes sin levadura. Y lo maravilloso que también fue guiado por el Señor en un sueño, en la revelación, y justo caía en las fechas perfectas marcadas por la Biblia. Así que eso ya no es casualidad, sino que Dios nos está dando señales, y nos está llevando más profundo. Y ahora, siguiendo eso mismo, porque 50 días después de la Pascua, ahora se los voy a enseñar, viene Pentecostés o Shavuot, nos da la oportunidad de en las últimas 3 semanas poder estar fuerte en oración, tomando 3 veces 7. Amén. Creo que es poderoso, creo que va a marcar un antes y un después de mi vida, de la iglesia, del Ministerio Amor Sublime y de todas las personas que están bajo esta cobertura y de los nuevos que se suman a escuchar la palabra de Dios. Así que es un desafío maravilloso en este tiempo difícil, pero Dios guiando. Así que este día quiero dejarles esta enseñanza. ¿Cuántas veces están mirando películas, novelas? Bueno, esto es maravilloso, esto es historia viva, historia que tiene poder y que trae como consecuencias cosecha de milagros. Amén. Estos últimos 3 días hemos estado declarando y orando por milagros, porque el Señor habló que haría milagros. Los milagros comenzaron. Amén, hay testimonios y van a seguir, pero eso es solo un principio. Y después de estos 21 días vendrá también una gran cosecha de milagros. Así que le aliento a todos y los exhorto a todos a que escuchen esta enseñanza y que podamos a partir de hoy, en estos 21 días, que vamos a dividirlos en 7, 3 semanas, 3 veces 7, pidiendo, clamando al Señor por el derramamiento del Espíritu Santo. ¡Wow! Me parece hermoso, es una oportunidad increíble. Nunca lo hemos hecho, siempre decimos, pero uno por un lado, otro por el otro. Pero hacerlo todos juntos en las fechas correctas, wow, va a traer una gran victoria, poder y una gran cosecha. Así que les aliento a todos y como pastora les digo, escuchen, aprendan y hagamos esto para victoria. Amén, amén, amén y amén. Así que vamos con esta poderosa enseñanza con la cual el Señor me ha guiado, me ha revelado para que podamos desatar esto en este tiempo. Y es impresionante porque es en el tiempo y los días que soñé, yo no sabía de qué se trataba. Cuando hoy me llevó el Señor a Pentecostés y vi la fecha, dije, wow, realmente Dios está hablando. Créanme que me sorprendí muchísimo. Entonces vamos a ver que Shavuot cae para el calendario judío en la conversión, por supuesto,
el 29 de mayo, es decir, viernes 29 de mayo. Ahí nos quedarían 20 días, faltarían casi 3 semanas. Y yo había visto las 3 semanas y 21 días. Fíjense en que esto ya fue después de la Pascua o en esos días que me fue revelado. Así que gloria a Dios por esto. El domingo 31 de mayo es la fiesta de Pentecostés que toma la iglesia cristiana, tomando el domingo como día de resurrección. Amén. Si la festejáramos ahí, ya serían 22 días de diferencia. Pero fíjense qué maravilloso. Nosotros vamos a tomar la fecha, sábado 30 de mayo, y ahí son justo los 21 días. Aleluya. Y fíjense en que muchas veces las fiestas hebreas, si están dentro de Israel, se toman en esa fecha. Pero cuando se festejan fuera de Israel, muchas veces, como sucedió con la Pascua, que se los expliqué, se agrega un día más, porque como ellos seguían desde la salida del sol cada día hasta la salida de la primera estrella, para cuando llega la noticia de Israel a Occidente, ya pasadas por horas, es el nuevo día. Por eso es que se hace fuera de Israel un día posterior. Así que nos cae justo sábado 30. Y me gusta hacerlo ahí. Y no es que esté mal festejarlo el domingo, por favor, como fecha de la resurrección, sino que estudiando, investigando, sabemos a ciencia cierta que Jesucristo resucitó terminando un Shabbat, es decir, un sábado. Así que se considera esta fiesta como un Shabbat especial. Así que así lo vamos a tener nosotros en nuestra celebración el sábado 30 de mayo. Y nos quedan justo entonces, a partir de hoy hasta ese sábado, 21 días, es decir, 3 semanas. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando el profeta Daniel le había pedido al Señor algo, pedido especial? Y el Señor le dijo que en cuanto él se había dispuesto a orarle a Dios y a pedirle, inmediatamente el Señor al instante le había concedido la oración. Sin embargo, dice que se había desatado guerra en los cielos, que bajó el rey de Persia y ahí tuvo que entrar el arcángel Miguel mandado por Dios a luchar una batalla. Y en esta oposición la respuesta se demoró en llegar al profeta Daniel 21 días. ¡Wow! Entonces, en esos 21 días, esto después le es revelado a Daniel por el ángel, ¿sí? 21 días después. Entonces Daniel aprovechó a hacer siguió, digamos, en ayuno y en oración por 21 días más hasta que le fuera respondida su oración. Él hacía un ayuno especial, un ayuno de legumbres. Así que nosotros vamos a hacer lo mismo y por 21 días hasta llegar a la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Y vamos a hacer por 21 días el pedido y el clamor estas 3 semanas para que el Señor derrame, mande fuego de su Espíritu Santo sobre
su pastora, sobre la iglesia y sobre todos nosotros, sobre toda la congregación y sobre todo aquel que se acerque a conocer y recibir de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios porque esto va a ser poderoso. Gracias, Señor. Quizás desde este mismo día que nos dispusimos a orar por esto, Dios ya nos contesta que sí a esta oración. Pero vamos a seguir por 21 días hasta que sea este Shabbat especial, esta celebración santa, esta fiesta solemne a celebrar, pedir, y yo sé que va a ser un antes y un después del ministerio. Amén, que esto, el ministerio se levanta porque todavía no ha nacido este ministerio, revelado por el Señor, y va a ser todo el obrar por la llenura del Espíritu Santo que el Señor va a derramar. Así que vamos a pedirle por ese derramamiento de fuego, de aceite del Espíritu Santo. Esto traerá una gran cosecha y grandes milagros. Así que vale la pena, ¿sí? Estos 21 días, cada día, cada cual pidiéndole en un ratito, en una oración desde el corazón, pidiéndole a Dios por el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Amén, amén y amén. Ahora entonces prosigo con la enseñanza. Hermanos, todos vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, todos vamos a pedir el fuego de Dios. Fuego, fuego, la iglesia pida fuego. Fuego, fuego, la iglesia pida fuego. Así como Elías, profeta de fuego. Así como Elías, profeta de fuego. Elías oraba y fuego pedía. Elías oraba y fuego caía. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies. Un saludo. Bueno, Pentecostés, o en hebreo Shavuot. Primera parte. Pentecostés es una fiesta judía, igual que la Pascua, y se celebra 50 días después. Pentecostés en hebreo, como les decía recién, es Shavuot. Fiesta también de las cosechas. Es el otro nombre de esta fiesta, así que es Shavuot o fiesta de las cosechas. Shavuot se celebra al atardecer del día 5 de Sivan, al final de la cuenta de Homer, es decir, 7 semanas después. En realidad, 50 días. Desde el primer día de Pesaj. Siempre caen en el calendario hebreo, de donde debemos mirar la fecha exacta, siempre caen un día viernes o un día sábado, día del Shabbat. Jamás va a caer esta fiesta entre semana. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El atardecer, entonces, de este sábado 30 de mayo de este 2020, donde vamos a celebrar este Pentecostés, esta fiesta. Esta fiesta que es muy importante, ahora lo vamos a ver con detenimiento.
algo que hay que tener en cuenta que esta fiesta, esta es una de las 3 festividades del peregrinaje de la nación judía junto con el Pesach. Así que como Pesach también es una de las festividades de la comunidad judía solemnes de peregrinaje del pueblo de Israel. Y la tercera es la fiesta de Sukkot. De las 3 fiestas, esta fiesta, Shavuot, es la segunda. Se trata de festividades en que el pueblo judío tenía que peregrinar a Jerusalén, cuando se encontraban allí en el templo sagrado. Estamos hablando de cuando el templo estaba erguido, estaba levantado, ¿sí? Y se presentaban allí para traer ofrendas en aquel tiempo de trigo y de sacrificio de animales, porque era tiempo de cosecha, entonces se traía a el templo, por eso dice que también es fiesta de las cosechas. Y se presentaban entonces en el templo. Shavuot se celebra al atardecer, como decíamos, del día 5 de Sivan, al final de la cuenta de Omer. Vemos que Shavuot también es una festividad agrícola. Se llama también por eso, fiesta de los primeros frutos o fiesta de las cosechas, más comúnmente fiesta de los primeros frutos, que es Bikurim, B larga I K K U R I M, en conmemoración por la costumbre de dar ofrendas en el templo sagrado, frutos de cosecha y los primeros animales nacidos de los rebaños, ¿sí? Y los frutos de las primeras cosechas. Bien. Es muy importante ver el pasado, la tradición de esta fiesta. Nosotros le llamamos Pentecostés, ¿sí? Porque del griego tenemos esa traducción y que de ahí sería la palabra sería 50, por eso 50 días de la Pascua hasta Pentecostés. Bueno, empezamos entonces a ver la importancia de entender el pasado de esta fiesta para poder entender en su magnitud la gran bendición y entender en su magnitud Pentecostés. Entonces, en Shavuot también fue la fiesta en la cual Dios le entregó la Torá a Moisés. Esto en la tradición oral judía se transmite esto, que fue ese día cuando se le entregó la Torá a el pueblo judío en el monte de Sinaí, dada a Moisés, o monte Oref. Amén. Entonces ahí, en ese momento, nace la primer fiesta de Shavuot. Ahí estamos. Es decir, que con esta fiesta a la vez nace el pueblo judío, la nación hebrea, porque en Shavuot se lee también
el libro de Ruth en la sinagoga y la lectura se acompaña con diversas canciones relacionadas siempre a los preceptos de la Torá. Amén. Después la tradición dice que en esa fiesta se comen lácteos y productos derivados de la leche, ¿sí? Shavuot, que en plural sería Shawá, semanas significa, de ahí las 7 semanas. Y conmemoran la entrega de la Torá dada directamente por Dios a Moshe, a Moisés, el profeta y el líder del pueblo hebreo Moisés. Bien, entonces tenemos que Shavuot es lo mismo que Pentecostés, fiesta de las primicias o fiesta de las cosechas. Ahí ya sabemos en qué fecha lo celebran, el 5 o 6 de Sivan, y 50, ¿por qué digo el 5 o el 6? Porque según sea dentro de Israel o fuera de Israel es un día más, como pasa en Nisan, que también se los expliqué cuando vimos en la época de la Pascua. Entonces, ¿qué significa 50 días después? Y es un tiempo especial después de esos 50. Recuerden que también hay un periodo especial de bendición de Dios que se repite ya no cada 50 días, sino cada 50 años, que es el jubileo. Eh, Seguimos, qué hermoso. En ese día, en esta fiesta, es un día no laborable, nadie trabaja en Israel. Esto, obvio que si es sábado o Shabbat, no se trabaja, pero si cae viernes, ese día tampoco se trabaja porque es un día de festejo solemne, porque son las fiestas solemnes que mandó Dios a respetar. Ahí está. Gracias, Señor, qué hermoso es esto. Como les decía, esto comienza desde la puesta del sol y la salida de la primera estrella. Por eso fuera se pueden festejar 2 días. Entonces, dicen que estos productos lácteos y estas comidas saladas y dulces que se hacen con productos lácteos en esta fecha, que son también condimentadas con 7 especias. Siempre miren la importancia aquí del número 7. 7 especias que son de Eretz Israel. Oh, aleluya. Bueno, entonces tenemos que estas son que Shavuot o Pentecostés, Pesaj y Sukkot son las 3 fiestas que hablan de la peregrinación del pueblo judío, y la segunda es Shavuot, que se celebra entonces las 7 semanas después de Pesaj, ¿sí? De la Pascua, o 50 días posterior. Lo reitero para que nos quede grabado, amén, mientras lo vamos desarrollando. Porque también el pueblo tuvo que esperar ese periodo, esas 7 semanas, el pueblo de Israel, para tener la bendición en esta fiesta, en Shavuot o Pentecostés, de recibir la Torá, de que Dios mismo se las dé.
oh santo, en esa fecha. Así que así comienza esta fecha, esta fiesta, con la bendición de la Torá dada por Dios directamente a Moisés. Pero también ese fue el tiempo que el pueblo hebreo tuvo que esperar para este Shavuot y recibir la palabra de Dios. Así también, justo ahora nosotros se tiene desde la Pascua ese tiempo para esperar Pentecostés también para los hijos del nuevo pacto. Amén. Y fíjense en qué maravilloso todo, cómo al entender esto tiene otra dimensión esta sagrada fiesta. Porque así, de la misma manera, los discípulos del Señor, desde la Pascua tuvieron que esperar esas 7 semanas, que en realidad son 50 días, para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, para que Dios los toque directamente el Señor y les derrame de su propio Espíritu. Y ese día tuvieron una cosecha milagrosa, una fiesta de cosecha. Recuerden que 3.000 personas en ese día se convirtieron y fueron tocados también por el Espíritu Santo. Qué precioso. Entonces es una fecha y una fiesta de mucha alegría porque está representando, y no solo representa, sino que supone que se repita, es decir, que sea un día, que sea una celebración, que sea un encuentro de Dios con su pueblo. Oh, aleluya. Y roguemos a Dios que en este próximo Pentecostés nosotros como pueblo podamos encontrarnos directamente con Dios. Qué preciosa fiesta, una fiesta del encuentro del pueblo directamente con su Dios. Oh Santo, que va a derramar de su Espíritu Santo con poder y les va a hablar a sus hijos. Oh, llenarlos de su Espíritu Santo. Oh, aleluya, qué precioso es esto. Y ahora vemos que significa algo tan importante Pentecostés, este encuentro, esta posibilidad de que se repita una vez más un encuentro directo con Dios y la manifestación poderosa de Dios con sus hijos. Oh, aleluya. Miren si vale la pena en los días que faltan hasta Pentecostés, orarle cada día y empezar a buscar de Él para que Él derrame su Espíritu Santo y toque y hable a su pueblo. Amén, amén, amén. ¿Ven cómo al saber recién la tradición toma la primera fiesta, toma dimensión eh, este, esta fiesta también para nosotros los del nuevo pacto de Pentecostés, y es algo hermoso, sumamente poderoso. Así que todo esto es una enseñanza preciosa, santa, poderosa. Espero que la puedan atesorar, y si agarramos el significado va a ser para una bendición muy, muy grande. Entonces vemos que después de tantas vicisitudes que tuvo el pueblo, eh, andando solitario en el monte Sinaí, estoy hablando de la primera etapa de ese peregrinaje del pueblo hebreo, ¿sí? En el desierto, después estuvo solitario ahí, deambulando con vicisitudes
en el monte Sinaí, pero hasta que Moisés recibe las tablas de la ley, recibe la Torá dada por el mismo Dios. Y ahí cambia totalmente el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se puede decir que a partir de ahí realmente ellos nacen como pueblo, porque es a partir de ahí que establecen un pacto, una comunicación con Dios y los hace pueblo y les da una ley a seguir y entran en un pacto y de ahí viene un juramento del Señor que jamás se separaría de su pueblo. Amén. Y este pacto y que termina con el levantamiento del pueblo de Israel, dice que será por siempre, que jamás Dios se apartará de este juramento de andar con el pueblo de Israel. Oh, aleluya. Miren si es importante esta fiesta que nace en un Pentecostés, un Sukkot, perdón, un Sukkot es la fiesta de los tabernáculos, perdón, me adelanté a la otra fiesta, la tercera fiesta, y nosotros estamos hablando de la primera, estamos hablando de Shavuot, ¿sí? De Pentecostés. Amén. Entonces vemos ese transitar. Por eso es el peregrinaje, que salieron por el desierto hasta llegar ahí. Entonces son un primer peregrinaje y a partir de ahí, de esta fiesta, es otra etapa y otro peregrinaje del pueblo de Israel. Amén. Qué hermoso, porque a partir de ahí el pueblo y Dios entran en pacto, en un juramento de andar siempre juntos, de no separarse jamás, y que era la promesa de Dios de que serían su pueblo y que jamás se separaría de ellos y los unía, los ligaba a ese juramento como pacto a cumplir de las dos partes la Sagrada Escritura, escritura escrita por el dedo de Dios en tablas, en una piedra. Entonces, mientras ellos respetaran la ley, Dios jamás se alejaría de ellos y respetaría todo el pacto y las promesas con ellos. Qué maravilloso. Así entra y se levanta Israel a ser una nación de pacto. Podemos decir que literalmente se levanta aquí como nación. Qué precioso. Por eso ellos en la víspera de la noche de la fiesta de Shavuot hacen una noche de Tiken de Shavuot. Y esta noche es la noche anterior, que lo que hacen ellos es tener toda una noche el estudio de la Torah, como una vigilia, toda la noche estudiando la Torah, hasta el día anterior a esta fiesta. Pero jamás, jamás falta la lectura del libro de Ruth en estas fiestas, porque recuerden que Ruth, la moabita, quien por amor se convirtió al judaísmo y ella asume como propias las leyes de la Torá, y ella declara a Noemí, su suegra, hija de Israel, que tu Dios será mi Dios. Amén. Entonces ahí decide seguir al Dios de Israel y toma como propia la Torá también. Entonces
hacen esa recordación. Por eso se lee siempre el libro de Ruth en esta celebración. Aleluya. Cuánto nos enseña esta palabra, y acá vemos que Ruth está haciendo aquí un acto profético, profetizando que como ella, un día los gentiles también, nosotros seguiríamos al Dios de Israel. Y ya lo vamos a ver más detalladamente. Bueno, esta fiesta de Shavuot es la fiesta llamada por nosotros, los del Nuevo Pacto, ¿sí? Pentecostés. Sabemos, ¿no? Lo del Nuevo Pacto, para los que escuchan y recién se suman, somos los que estamos, ya no que vivimos bajo la ley, sino que tenemos un nuevo y mejor pacto, que es el pacto que tenemos gracias a Cristo Jesús. Es por la gracia que somos salvos, ya no por la ley, es decir, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para perdón de los pecados y para vida eterna. Es un sacrificio que Él hizo por amor, para que nosotros no hacemos nada y no hacemos sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Él solo. Aceptarlo como hijo de Dios, reconocerlo, reconocer que Él resucitó y que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Entonces ahí entramos a ser hijos de Dios, contados, coherederos, como hijos de Dios, gente de pacto, solo por este nuevo y mejor pacto, un pacto que es la salvación por la gracia, por el amor y la misericordia de Dios, porque no hay mayor amor que dar la vida por otros, y esto es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, y es lo que hizo Dios cuando dio a su Hijo unigénito, para que por Él podamos ser salvos. Ese es el nuevo pacto, por la gracia de Dios. Amén. Entonces, a partir de Jesucristo, somos los que creemos en Él, los que estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, a esta fiesta solemne que se sigue celebrando, y que, como ven, los discípulos celebraban, la llamamos nosotros, en vez de Shavuot en hebreo, le decimos Pentecostés, que tiene la traducción, como les dije, del hebreo, por esos 50 días de espera desde Pesaj o Pascua hasta esta fiesta de Shavuot, o para nosotros Pentecostés. Amén. Entonces, podemos ver que sucedieron poderosos eventos en este Pentecostés, que les vamos a llamar así ya desde en la resurrección de Jesús, ¿sí? Del nuevo pacto. Y vemos que pasaron cosas poderosísimas. Lo podemos ver como está registrado en Hebreos, capítulo 2, que vemos el bautismo del Espíritu Santo, que fue derramado de manera poderosa, que lenguas de fuego bajaron y fueron tomados por el Espíritu Santo de Dios. Y entró como un viento, como un estruendo. Todo se sacudió y bajó la gloria de Dios. Y todos empezaron a hablar en lenguas, en distintos idiomas, que los que estaban afuera reconocían de las diferentes lenguas que se hablaban. Oh, santo y poderoso Dios, una manifestación poderosa. Pero si vemos lo que sucedió en el anterior Shavuot, en el comienzo, también sucedió una manifestación poderosísima de Dios.
Acuérdense que se escuchaba, los que estaban abajo tenían miedo porque se escuchaba de arriba truenos, trompetas, que serán los shofares del Señor. Temblaba el monte, tremendo. Era una manifestación también poderosísima. Y ahí desciende el Señor hablándole a Moisés. Y le da su ley escrita en una piedra. Todo fue impresionante, tremendo, portentoso, cosa tremenda, poderosa, maravillosa. Y vemos que así como sucedió esto con toda esa potencia sobrenatural en Shavuot, lo mismo sucedió en el Shavuot del nuevo pacto, en Pentecostés. ¡Wow! Cuando pasó que un viento entró y como estruendo hizo temblar todo otra vez y descendió y cada uno se veían en la cabeza de los otros las llamas de fuego y hablaban en lenguas. ¡Wow! Maravilloso. Oh, el Señor. Y van a ver que ellos llevaron al templo como los primeros frutos para el Señor. Pero atrás tuvieron la gran cosecha cuando sale Pedro a hablar como de nuevo, con de nuevo. Y a raíz de lo que aconteció. 3.000 personas se sumaron en las filas de estos nuevos creyentes del nuevo pacto. Oh santo y poderoso Dios. Esto es maravilloso. Lo pueden leer ahí en Hebreos capítulo 2 y esto es precioso. Entonces vemos que en una como en otra fiesta esto es poderoso. Y vemos que en la anterior, en el Shavuot, en el monte Sinaí, nace por ese pacto, por esa ley, nace la nación de Israel como los hebreos, como pueblo de Dios. Y podemos ver y entender que desde este Pentecostés de los discípulos del Señor, ahí nace la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahí, porque recién ahí van a poder salir, una vez empoderados por el Espíritu Santo, a predicar las buenas nuevas del Evangelio, una vez que fueran empoderados por el Espíritu Santo. Antes el Señor le dijo, no vayan, no pueden salir a hablar hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Oh Santo, el poder para que sean empoderados y Él les dirija y les enseñe y les guíe en todo lo que tienen que hacer. Y ahí recién las mismas cosas que yo hice harán en mi nombre. Así que vemos que en esta misma fiesta, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, nació el pueblo de Israel con pacto con Dios, como pueblo de Dios, bajo un juramento que siguiendo esa ley, jamás, Señor, se apartaría de ellos, que sería su Dios por siempre. Y aquí vemos que en este nuevo Pentecostés entramos también a un nuevo pacto por el cual el que cree que Cristo es el Hijo de Dios y que resucitó de los muertos y que murió por nuestros pecados, pasa a ser contado también como Hijo de Dios, igual que el pueblo de Israel. Así que vemos que también podemos decir que nace literalmente aquí la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, con esta fiesta, de manera también
poderosa, sobrenatural. De nuevo Dios tocando y hablando al hombre de manera poderosa y levantando un nuevo pueblo de un nuevo pacto para que también sean coherederos de la promesa de Dios y también sean llamados hijos de Dios. Oh, santo, cómo cambia todo, ¿eh? Ver esto. Es maravilloso esta enseñanza. ¿Mm? Gloria a Dios por su palabra. ¿Mm? Entonces, poco podemos saber de la observancia y de la importancia de esta fiesta si no sabemos la observancia y la importancia histórica y anual que respetaban de esta fiesta. Y ahí cambia todo nuestro paradigma y todo nuestro entendimiento acerca de esta fiesta. Entonces debemos entender que así como tuvieron esa observancia de Shavuot en el antiguo pacto, como su significado histórico, para apreciar entonces nosotros su cumplimiento también en el nuevo pacto. ¡Wow! Esta fiesta es pensada generalmente como una fiesta más de la iglesia y esto no es así porque ignoramos su verdadero significado histórico y su observancia del pueblo de Israel. Sin saber eso no podemos darle la verdadera importancia que esta fiesta tiene. Y no pasa a ser una fiesta más, sino que es un hecho, ¿sí? Las mojadim bíblicas. ¿Qué significa esto? Significa algo maravilloso, significa las citas con Dios, que son esos tiempos marcados por Dios para que tengamos visitación, para que tengamos un encuentro con Dios. Oh, aleluya, cómo nos cambia la mente, cómo vemos diferente a partir de saber esto, la importancia de Pentecostés, porque es un tiempo separado por Dios, señalado por Dios, una cita con el Señor, para encontrarnos con Él. Miren cómo cambia, miren qué importancia toma. Entonces, esos 50 días previos, esas 7 semanas, pasan a ser una preparación para encontrarse con Dios. ¡Wow! Si vos sabés que vos te vas a encontrar con Dios, vos no podés ir así nomás. Acuérdense la preparación que tuvieron y que tuvo Moisés y que tuvo el pueblo antes de que Moisés se encontrara con Dios en estas fechas y el Señor le diera las tablas de Moisés. Recuerden que a causa del temblor, de los truenos eh, que se escuchaban arriba del monte, eh, el pueblo no quiso ir, dijo, prefirió que vaya Moisés, tuvieron temor a causa de que era tan tremendo, portentoso lo que estaba pasando y se perdieron el privilegio de que tuvo Moisés de verle y escucharle y tener esa preciosa experiencia poderosa de visitación de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender que así como ellos se prepararon para ese momento tan sagrado, de que a partir de ahí pasaron a ser pueblo de Dios, a partir de tener la Torá, la ley, que los unía y que Dios da ese juramento que serían su pueblo, que respetaran su ley. Entonces, los días previos, desde la Pascua hasta Pentecostés,
tenemos que entender que es un tiempo especial y es un tiempo en el que debemos prepararnos para un encuentro con Dios, para una visitación de Dios. Qué tremendo, eso estaban haciendo los discípulos, por eso oraban y pedían esa visitación prometida, ese derramamiento de Dios, derramando de su Espíritu Santo sobre ellos. Oh, Santo, se respetaba todo, fueron al templo, se entregaban las primicias, los primeros frutos de la cosecha del trigo. Oh, santo y poderoso Dios. Y acá ven que es necesario prepararse. No podemos entrar así nomás ante la presencia de Dios. No podemos, tenemos que prepararnos en nuestro corazón, en orar, agradecer de antemano el privilegio de que Dios nos dé una visitación o nos llene de su Espíritu Santo. Así que ahora, del tiempo que queda de ahora hasta Pentecostés, lo que vamos a hacer es prepararnos, orarle a Él y pedirle el derramamiento del Espíritu Santo, pedirle que una vez más en este periodo tengamos ese encuentro, esa cita marcada por Dios, esa visitación milagrosa del Padre. ¡Wow! Esto es hermoso, precioso, poderoso. ¿Acaso alguien se quiere perder semejante bendición? No, por eso tenemos que en los días que faltan prepararnos como así hicieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, su pueblo del Antiguo Pacto y su pueblo del Nuevo Pacto. Prepararnos para este Pentecostés, para tener una visitación gloriosa y poderosa de nuestro Dios. Oh, aleluya. Qué hermoso que tengamos el privilegio y la oportunidad de poder hacer esto y hacerlo todos juntos, que marca la diferencia para que podamos nacer a un pueblo nuevo. Por eso yo dije, para que nazca este ministerio y esta iglesia, porque así será, sellados como su pueblo, oh santo, como su iglesia. Lo creo, es tiempo especial. Santo Dios, amén. Así como nació su iglesia, que nazcamos nosotros también en este tiempo especial de Pentecostés, que podamos nacer de nuevo. Oh Santo, bendecidos, llenos de su Espíritu Santo. Entonces, Shavuot ocurría después de Shabbat o Shabbats, porque es después de 7 Shabbats, ¿sí? Por eso 7 semanas, pero contando cada sábado, por eso son 7 Shabbat. Ahí venía Pentecostés. Así que a nosotros ahora, en este tiempo, nos quedan 3 Shabbat, hasta el Shabbat especial de Pentecostés de este año 2020. Oh, aleluya. Qué año especial, así que también será especial este Shabbat en milagro y en poder para quienes le clamamos y le pedimos. Amén. Qué precioso tiempo. Gracias, Señor, para que vean lo de este periodo. Nosotros entonces, repito, le decimos Pentecostés desde el griego, por estos 50 días. Pero si vemos esto que yo les explicaba, cómo se cuenta, desde la cuenta de Homer, lo van a encontrar en Levítico 23, 15, 16. Amén. Entonces,
Este es un periodo de transición desde el éxodo del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, hasta la recepción de la Torá en el Sinaí. ¡Wow! Y el momento para nosotros, la transición hasta el momento de la resurrección de Jesús, de Yeshua. A la recepción en ese día, en esta fiesta de el Rúa HaKodesh, es decir, del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Y roguemos que también se nos manifieste a nosotros en este nuevo Pentecostés. Así que a partir de hoy hasta de este primer Shabbat, hasta el de Pentecostés, que realmente también nosotros podamos tener esa recepción, ese bautismo del Espíritu Santo, del Rúa HaKodesh de Dios. Amén. Entonces, tenemos que entender que parte de la preparación para este encuentro, para esta cita con el Señor, para este tiempo de visitación, de encuentro de su pueblo con Dios, fechas marcadas, solemnes por Dios, en la agenda del Señor, es la cita de su pueblo. Es un tiempo entonces que tenemos que tener el periodo de preparación, que tiene que sí o sí conllevar reflexión, en un tiempo de expectativa, de oración y de reflexión. Un tiempo en que tenemos que prepararnos, meditar en su palabra y en él para llegar a ese día especial, para que tengamos un encuentro con él. Entonces, los primeros frutos de la cosecha de trigo, wow. Entonces, en este tiempo y profecía, porque todo acá se cumple palabra profética, desde el inicio de esta fiesta, y lo es en este Pentecostés también. Qué hermoso, porque vemos en todo que esta fiesta es profética también. De acuerdo a Levítico 23, 15, 17 y de acuerdo a Éxodo 34, 22, esta fiesta es una fiesta agrícola, la fiesta de los frutos, de los primeros frutos de la cosecha. Es una profecía. Y marcaba que la cosecha de los primeros frutos de trigo, por eso eran entregados. A los israelitas se les ordenó ofrecer los primeros frutos al Señor, no ir con las manos vacías. Y era todo como agradecimiento por la gran provisión que vendría al recoger la cosecha toda. Amén. Estaban diciendo: reconozco, Señor, que tú eres mi proveedor, que tú eres mi Jehová Jireh. Entonces te entrego las primicias, los primeros frutos de esta cosecha sembrada, que generalmente era de trigo, porque sé y porque de esta manera al agradecerte sabemos que tú eres nuestro proveedor y te lo reconocemos, porque sabemos que la cosecha final será muy grande y tendremos una abundante y fructífera cosecha. Oh, aleluya, reconociendo la gran provisión de Dios. Eso significaba este acto. Era un acto profético, sabiendo que después de entregarle los primeros frutos de la cosecha, vendría para ellos una gran provisión, una próspera
cosecha, porque reconocían primero a Dios como el proveedor de su pueblo. Qué bonito. Tal como en las fechas bíblicas, son alusiones todas proféticas. Siempre les digo que todo el Testamento es todo sombra profética de lo porvenir y es perfecto todo y es tan maravillosa la Biblia. No hay libro igual. Entonces, vemos que son estas fiestas bíblicas son alusiones proféticas a lo que había de venir, lo que se iba a recoger de la primera cosecha de trigo. Está haciendo alusión a eso. Entonces, la primera cosecha de los seguidores de Jesús, la primera cosecha de los seguidores de Yeshua, y así fue. Porque vemos que en ese Pentecostés, al derramarse el Espíritu Santo, ellos ya habían celebrado en el templo, llevando las primicias, y estaban juntos orando en la celebración de la fiesta, y ahí atrás llegó la primera gran cosecha. En un día, en ese día, 3.000 personas se sumaron como cosecha para Jesús, para Yeshua, como seguidores de él. Oh, aleluya. Vemos que el trigo en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver en las parábolas del Señor Jesús, cuando nos habla, lo pone el Señor pone el trigo como símbolo de las almas, representa al trigo como la representación de las almas. Lo vemos claro, las parábolas de Yeshua están llenas de ilustraciones que comparan el recoger el trigo con la salvación de las almas, con la cosecha de las almas, tal como Yeshua fue. ¿Quién era el primer fruto? Yeshua fue el primer fruto en su resurrección. Así sus primeros seguidores fueron los primeros frutos del reino de Dios. Oh, aleluya. Entonces, una de las 3 fiestas de peregrinaje junto con Pesaj y Sukkot, fiesta de los tabernáculos, es esta fiesta. Shavuot es entonces una de las 3 fiestas del peregrinaje en la que se requiere que todos los hombres se requería, en realidad, perdón, que todos los hombres de Israel viajaran a encontrarse en Jerusalén o Jerusalén para regocijarse todos juntos. Era un encuentro con cita, con fecha, con hora. ¡Wow! Donde todo el pueblo de Israel debía subir a Jerusalén, el lugar que Dios eligió como su morada, como su ciudad santa. Amén. Entonces, de ahí viene ese dicho que uno escucha en la comunidad judía cuando dicen el año que viene en Jerusalén. Eso se dice hasta hoy. Yo lo escucho cuando se saludan, porque era este precepto, este mandato al pueblo de cada año en esta fecha. En el mismo tiempo era una cita acordada por el Señor, que tenía día, que tenía hora y que tenía lugar. Por eso los escuchamos cuando se saludan y se dicen
el año que viene en Jerusalén, haciendo alusión a este mandato que era dado por su pueblo. Obviamente que vale aclarar que esto estaba en vigencia mientras el templo estaba levantado en Jerusalén. Amén. Bueno, entonces es un tiempo muy especial porque es una cita acordada y agendada con Dios. Tiempo de celebración. Esto se festejaba como un gran espectáculo, con gran expectativa, con mucha pompa. Y no es para menos. Fíjense que tener una cita, un encuentro pactado con Dios, un tiempo de visitación. Qué maravilloso. ¿Cómo no se iban a preparar 7 semanas, 7 Shabbat para este encuentro con Dios? ¡Wow! Entonces, tenemos, de acá entendemos que esta fiesta, este Shavuot, era un Shabbat especial, súper especial, era una celebración, una cita con el Señor, agendada en un Shabbat especial. Gracias, Señor, una fiesta especial. En la que nadie podía trabajar. Es, ya vimos que en Shabbat no se trabaja, pero podía caer, como les dije, viernes o sábado. Si caía viernes, nadie trabajaba, al igual que sea Shabbat, y era considerado Shabbat especial y se tenía esos días como fiesta especial, celebración especial. Por eso dice que se hacía con gozo, con suma alegría, con suma expectativa, porque iba a acontecer algo sobrenatural, algo especial, tener la oportunidad de un encuentro con Dios, de una cita con Dios. Oh, Santo. Así que con este mismo espíritu lo hicieron los discípulos, con gozo. Todos hicieron exactamente igual, todos los discípulos creyentes de Yeshua, creyentes de Jesús. Entonces todos se juntaron y se reunieron en el templo que todavía estaba en Jerusalén, en ese primer Shavuot, tras ya la muerte y la resurrección de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Entrega de la ley, establecimiento de la nación de Israel. Entonces, de acuerdo a la tradición oral y aún lo que desprende de la Torá,
fue durante eh, una fiesta de Shavuot que Moisés le fueron dados los mandamientos en el monte Sinaí, como lo hemos visto. Pero entonces vemos que Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero fue a través de los mandamientos de la Torá que Dios establece con ellos un pacto y hace de ellos una nación, hace de ellos su pueblo. Entonces vemos que hace de ellos en realidad una comunidad apartada para Él, para el mismo Dios. Eso es realmente lo que Él hace. Hace de esa nación que nace ahí, que entra en pacto con Dios, un pueblo apartado para Dios, en comunión con Dios, a través del cual el mundo podía ver o vería, iba a ver al único y Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Así fue en esa primera fiesta de Shavuot, ¿sí? Qué fuerte, porque entonces el testimonio de lo que sucedió haría que otros vean y reconozcan a Dios, al único Dios del universo. El Señor uno es, el único Dios del universo, el Dios de Israel, el gran yo soy. Entonces, después vemos la dádiva del Espíritu Santo sobre el pueblo en ese primer Pentecostés. Vemos la diferencia de uno y otro. Tal como el pueblo judío nació, como nación en el primer Shavuot, la iglesia esencialmente nació en el primer Shavuot, es decir, en el primer Pentecostés. Y acá hablamos de la iglesia de Jesús, de la iglesia de Yeshua, la iglesia de Cristo. O sea que nacemos en la misma fiesta, oh aleluya, tras la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces, no es casual que Dios eligiera la misma temporada, esta fiesta de Shavuot, para derramar su espíritu y empoderar a los primeros seguidores de Yeshua. No es casual, todo es un acto profético, todo coincide, todo es perfecto. Oh, aleluya. Y ahí les derrama sobre ellos con lenguas de fuego y grandes sonidos descriptos. Pero si pensamos todo eso estruendo, todo lo que pasó, no eran eventos inauditos, sino que podemos recordar y ver que lo mismo, ese estruendo, ese temblor, sucedió en la primer fiesta de Shavuot, ¿sí? Como sucedió en el primer Pentecostés. Qué tremendo. Estaban directamente relacionados los eventos del primer Shavuot con Moisés, Dios apareciendo sobre su pueblo, y sobre el segundo gran Shavuot para nosotros, el primer Pentecostés, por la traducción del griego. Entonces, los milagros descritos en el libro de los Hechos eran en realidad
un poderoso cumplimiento de una palabra profética que ya había sido dada en el Antiguo Testamento por los profetas del Señor, porque ya había sido dada en profecía y estaba ya la expectativa de que esto iba a suceder porque estaba profetizado. Tremendo. Vemos que, acuérdense del profeta Joel, que en aquellos días el derramamiento del Espíritu Santo, y hay más profecía tremenda que se estaba cumpliendo con este primer Pentecostés. En este día había peregrinos, como les dije antes, que venían de todos lados a Jerusalén o Jerusalén, en un lugar común de común acuerdo. También lo podemos ver que esto se repite y lo podemos ver en Hechos 2, 7, 11, que registra entonces que había hombres judíos reunidos en Jerusalén que provenían de lugares como Egipto, Libia, Roma, Media y Mesopotamia. Los judíos de los distintos lugares que estaban reunidos en Jerusalén, la ciudad morada de Dios, para festejar, porque era mandato del Señor, juntos esta celebración de la fiesta de Shavuot o la fiesta del primer Pentecostés. Es decir, que estos hombres judíos de los distintos lugares se reunían en Jerusalén para adorar a Dios. Se reunían y viajaban con mucha expectativa para esta fecha, para esta fiesta. Y imagínense en este Pentecostés que fueron empoderados por Dios con el derramamiento de la dádiva del Espíritu Santo. Entonces estos hombres y mujeres ya no llegarían igual a sus hogares, sino que llegaban empoderados, llenos del poder de Dios, para ahora sí, después de este bautismo del Espíritu Santo, poder llevar el mensaje de salvación, el evangelio, el mensaje de esperanza, de buenas nuevas de Yeshua, de Jesús, el Mesías. Entonces vemos en todo el cumplimiento de las profecías dadas, también en Jeremías 31-33 y también lo vemos en Ezequiel 36-27, ¿sí? Con esta promesa de reemplazar la ley escrita en una tabla de piedra por una escritura que estaría para que sea escrita interiormente en una tabla de carne en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leerlo porque es maravilloso ver el cumplimiento de este nuevo pacto y de estas profecías. Entonces, leemos en Jeremías 31, perdón, 31, 33, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en el cual haré un nuevo pacto. El nuevo pacto a través de Jesucristo, que ya no vamos a ser salvos por la ley, sino por la gracia. Sino por la ley no se salvaba nadie. ¿Quién se iba a salvar? Entonces dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oh, aleluya. Sabemos que Cristo es el rey de la tribu de Judá.
Oh, aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Y si le vemos el 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto. Oh santo y poderoso, que se estaba cumpliendo en este Pentecostés con nosotros. Y lo podemos ver muy claro, aunque suene fuerte si no lo entendemos, si vemos el nuevo pacto en el 31:27, y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Ahí está hablando a la simiente de Israel y a la simiente de los gentiles. Recuerdan que cuando el Señor Jesús llamó a esa mujer, eh, eh, que ella no estaba, el pan era para los hijos de Dios, es decir, el pueblo de Israel, y no para los perrillos, ¿sí? Para los perros, porque eran considerados así los pueblos que no eran pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué este término? Porque eran idólatras y porque tenían costumbres paganas, costumbres sin moral. Entonces no estaban sujetos a ninguna ley ni a ningún precepto correcto. Entonces, por eso eran llamados en ese término. Pero fíjense que aún a esa mujer en ese momento el Señor igual le da del pan que era para sus hijos y sana a su hija. Y de la misma manera vino para nosotros y ya nos hizo su pueblo también. Oh, aleluya, qué hermosa es su palabra. Y la vemos también cumplimiento de esta profecía en Ezequiel 36:27. Que hay más, ¿sí? Lo que pasa que seleccionamos estos versículos, que son exactos. Lo voy a leer desde el 26. Ezequiel 36:26, aleluya, por esta palabra. Y dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y el 27, que acá, qué tremenda la palabra profética, literal, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Oh santo, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y si vemos el 29 dice, fíjense que tiene que ver con este trigo y esta cosecha de la que hablamos, la primera cosecha entregada para tener después la gran cosecha. Y dice el 29, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, oh aleluya, y no os daré hambre. Gracias, Señor, por esta promesa dada y el cumplimiento en este primer Pentecostés con nosotros, con los gentiles y con los primeros judíos que aceptaron a Jesús como su Salvador. Recuerden que el Señor dice que vino a los suyos, al pueblo judío primero. Y a ellos le negaron, y entonces el Señor vino a nosotros, los gentiles, cumpliendo las profecías dadas. Recuerden también que los 12 discípulos y los primeros seguidores eran todos judíos, apartados, que sí aceptaron y creyeron en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a dar un nuevo y mejor pacto.
Y ahí entramos nosotros, y ahí nacemos también nosotros como pueblo suyo, incorporado. Qué precioso, dándonos entonces también la posibilidad de ser hijos de Dios, y también pasamos a ser gente de pacto, gente de promesa, y nos da ahora entonces la ley no en una tabla, sino en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y el bautismo en agua y fuego, como avisó nuestro Señor Jesucristo, el bautismo en aguas, y también a través del Espíritu Santo. También ahí en Jeremías, donde les leí antes, también hay un versículo en el cual también habla de el agua que el Señor derramaría, ese bautismo sobre ellos también. Gracias, Señor, por tan hermosa palabra, cumpliendo así toda profecía. Y el bautismo de fuego, esas lenguas de fuego que descendieron en ese Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Bien, ahora, qué hermoso es esto realmente. En esta fiesta de Pentecostés, manda ya el Señor a preparar y hornear 2 panes, pero esta vez con levadura. Recuerdan que este año con la Pascua lo hicimos por primera vez de respetar esos 7 días de la fiesta de panes sin levaduras, en la que estuvimos todos los días comunicados en ayuno y oración, y hermosa posibilidad de cumplir eso. Pero ahí el mandato era de los panes sin levadura. Ahora, en esta fiesta, a diferencia de en la Pascua, se tiene que preparar 2 panes y hornearlos, pero con levadura. Y no un pan, sino 2 panes. Entonces vamos a explicar por qué ahora estos panes con levadura y por qué 2 y no 1 para el festejo de esta celebración de Pentecostés. Entonces, vamos a ver. Desde Jerusalén, como dijimos, desde el lugar de residencia de la ciudad del Señor, llevarán como ofrenda mecida de las primicias, lo que tenían que entregar como ofrenda de las primicias, llevarán 2 panes hechos, dice la palabra, con 4 kilos de flor de harina, cocidos con levadura. Esto lo leemos en Levítico 23:17. Es en la Pascua, como lo volvemos a recordar, que se ordenaba no comer pan leudado, porque ellos salieron así de repente cuando los sacó Dios y estaban amasando sus panes y no hicieron a tiempo de esperar que pudieran leudar y tuvieron que salir así, y así tuvieron que comer los panes para recordar cómo los sacó Dios del desierto, y vimos que lo leudado no podía ser, porque el pan representa el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Yeshua. Pero antes en Shavuot, en la Pascua de una manera, después en Shavuot de otra manera, ¿sí? Había que hornear el pan con levadura, ahora sí, en esta fiesta. Y entonces decimos, ¿por qué?
¿Y por qué dos panes? Ahora ya sabemos por qué el pan, que representa el cuerpo de Jesús. Entonces decimos, ¿por qué dos panes pidió el Señor como primicia a entregar? Si Jesús es uno o no. Y el pan representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿por qué dos panes y no uno? Y acá viene esta explicación perfecta que une lo que hemos leído de la palabra profética con lo que sucedió. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Mesías ahora se compone de dos, de lo judío y de lo gentil, porque el Señor murió para salvarlos a ellos y salvarlos a nosotros. Entonces ahora se compone su iglesia de la nueva iglesia que nacía en este Pentecostés, de judíos y de gentiles. ¡Wow! Este es el cumplimiento del Shavuot, de esta fiesta de Shavuot, el cumplimiento del Pentecostés. ¡Qué maravilla! Por la tradición vemos acá, y ahora vamos a entender por qué la tradición hace leer el libro de Ruth en esta fiesta. Quien, como les dije antes, aceptó por amor a el judaísmo. Recuerden, ella quedó viuda, pero amaba a su suegra Noemí y le dijo que no la iba a dejar, que donde ella fuera, ella iría, y le dijo, tu Dios será mi Dios. Y ahí acepta a Dios y acepta la Torá como suyo. Vemos que ya en la antigua fiesta, en el Antiguo Testamento, también esto se recordaba cuando lo celebraban. Y esto es profético, porque así como Noemí, que no era del pueblo de Dios, que era gentil, aceptó a el rey de Israel como Dios y aceptó esos mandamientos, esto era profético, señal que anunciaba que al igual que Ruth, nosotros los gentiles elegiríamos seguir al Dios de Israel como único Dios todopoderoso. ¡Wow! Aleluya. Este es el evento más significativo ocurrido tras la celebración de Shavuot registrado en el libro de los Hechos, el acontecimiento más poderoso, este Pentecostés, en este que lo pueden ver en Hechos 2. Hecho que estaba anunciado a la perfección en el Antiguo Testamento por el profeta Joel, quien promete que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, sobre la humanidad, sobre toda carne. Qué maravilloso Dios y cómo cumple sus promesas. Y aquí vemos que toda palabra profética se cumple. Toda la palabra profética de el Antiguo Testamento, dadas por los profetas, se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su resurrección, con este Pentecostés y todas las profecías y las revelaciones, palabra profética de nuestro Señor Jesús se está cumpliendo y se cumplirá porque es palabra fiel y verdadera. Qué tremendo, qué precioso. Entonces vemos que en este Pentecostés el Señor nos da poder para cumplir la gran comisión y salir y predicar el Evangelio y hacer las mismas obras en su nombre que el Señor Jesucristo hizo. Y así se va a cumplir la promesa que Dios hizo para
todo el mundo. Entonces esta fiesta, este Pentecostés que está próximo a venir, nos recuerda y nos tiene que recordar que debemos depender de Dios para todas nuestras necesidades. ¡Wow! Esta fiesta es tan importante. No es una celebración más, es una fecha de acción de gracias, es un tiempo, una posibilidad, una cita con Dios, un tiempo en que tendremos la posibilidad de la visitación de Dios para nosotros, para el hombre. ¿Cómo no nos vamos a preparar en las semanas que faltan y en los sábados que faltan para que podamos tener un tiempo de bautismo del Espíritu Santo, un tiempo poderoso, otro Pentecostés de poder y de gloria, un tiempo apartado, una cita marcada por Dios con día, fecha, hora, para que Él pueda hablarle a su pueblo y tener un tiempo de visitación. Oh, qué maravilla, qué milagro, qué privilegio. Como fiestas agrícolas, todos tenían que trabajar. Entonces todo Israel reconocía en esta fiesta que Dios era el proveedor de su pueblo. Oh santo y poderoso Dios, y que jamás haría pasar hambre y falta de provisión a su pueblo, y en ese sentir le entrega las primicias, sabiendo que detrás Dios les da a su pueblo una gran cosecha. Oh, qué precioso. Él es nuestro proveedor y Él en estas fiestas nos da una gran fiesta espiritual donde muestra el poder de Dios. Entonces Israel reconoce que Dios los hizo pueblo suyo en esta fiesta, en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto. Y les dio los mandamientos para poder vivir como pueblo elegido de Dios, y para gloria de Dios. Y ahora estamos nosotros agradecidos, pues no solo Él nos llamó también a poder ser contados como pueblo de Dios, coheredero de las promesas, sino que nos dio su Espíritu Santo para que podamos vivir también como su pueblo. Y llevar nosotros ahora, al tener en nuestro corazón los mandamientos del Señor, tener a Cristo en nuestro corazón y llenos del Espíritu Santo, también poder ahora sí salir a dar las buenas nuevas al mundo, a predicar el Evangelio de salvación, y hablar de nuestro Cristo, de nuestro Salvador, de Jesús, el Mesías, Yeshua, y salir ahora sí empoderados para hablar de este Evangelio, eh, a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en aguas, y recibirán como promesa el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo, y ahí sí podemos salir empoderados a hacer las mismas obras que Jesucristo hizo en la tierra y aún mayores, dijo el Señor en su nombre. Y salir, levantarnos entonces a esta gran comisión para este mundo que hoy está perdido y moribundo, llevarle la salvación, la esperanza, el milagro y la vida. Ahí por eso en nuestras bocas hay un milagro para la humanidad, para las almas que se pierden, y ese milagro es Cristo Jesús, para que podamos ser salvos y contados
como su pueblo, como pueblo de Dios. Gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa palabra que con mucho amor he preparado este estudio, tratando de poder tener una síntesis que no es fácil porque es mucho, pero fluye el Espíritu Santo y se puede lograr. Gracias, Señor, por este próximo Pentecostés. Te vamos a pedir, Padre, que nos visites. Nos vamos a preparar para esa fecha pidiendo que como en este primer Pentecostés, donde nace ahí tu iglesia, los seguidores de Cristo, podamos también tener tu visitación y el bautismo del Espíritu Santo y nacer como tu iglesia, como la iglesia que se levanta a seguirte y a cumplir la gran comisión. Oh Santo, qué tiempo hermoso. Y recuerden que atrás viene la gran cosecha, porque inmediatamente de esto Pedro se levantó y 3.000 creyeron, aceptaron y fueron parte de esta iglesia que ahí nacía, la iglesia de Jesucristo. Que Dios les bendiga en gran manera. Conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Padre amado, Padre querido, te pido en este sábado que bendigas a todo aquel que está escuchando esta palabra. Señor, es tan importante esta palabra, traerá milagros, desatará algo grande. Siento en mi corazón que si estos 3 días se desataron milagros, que fue solo la primicia de los primeros frutos y que ahora en Pentecostés creo que se desata la gran cosecha de milagros, oh santo y poderoso Dios, en la gran cosecha de trigo, de almas, de milagros para nuestras vidas. Así que vale la pena tener la expectativa. Y en todos estos 21 días, en estas 3 semanas, en estos 3 veces 7, que vamos a estar pidiéndole a Dios que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Vale la pena que este tiempo sea un tiempo de expectativa, de acción de gracias, de arrepentimiento y de gozo por esta celebración que vamos a tener de este Pentecostés para pedirle al Señor en esta cita programado por el mismo Dios, en esta fecha, en este tiempo precioso, separado, para que en estos 21 días que quedan, sí vale la pena clamarle, hablarle, estar en contacto, gozarnos de lo que vendrá, porque Él no hará faltar nada. Y si Él te va a dar la gran cosecha, la gran provisión, el gran milagro, oh Santo, Él lo hará una vez más. Pentecostés
tiempo de cita con Dios acordada y agendada. No faltes a esta cita y prepárate para esta fiesta y para esta cita. ¿Cuántas veces que va a haber un casamiento, una fiesta importante, que te vas a casar? Más de un mes antes estás preparándote, estás preparando tu ropa, te estás preparando vos en un montón de aspectos. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preparar para este próximo Pentecostés que tendremos una cita con nuestro Padre, que está agendada en el tiempo marcado para una visitación del Señor, donde algo poderoso puede suceder, donde si clamamos a Él y Él nos escucha, si 2 o 3 estamos de acuerdo en su nombre, va a descender fuego otra vez en este Pentecostés y va a pasar algo poderoso, milagros desatados en gran cosecha. Oh Santo y poderoso Dios, y la oportunidad de levantarnos todos juntos, esta iglesia, y todos nosotros empoderados por el Espíritu Santo para servir a Dios, para la gran comisión, para consolar, para amar al prójimo, para ayudar. Oh, porque la fe sin obra es fuerza, es muerta, pero para dar frutos, frutos del Espíritu. Oh Santo, para tener una gran cosecha, porque empoderados sí podemos salir en victoria. Oh Dios, oh Santo Dios, que a partir de hoy que podamos clamarte y que venga esa cosecha de milagros, ese gran periodo de visitación. Señor, llénanos hoy del Espíritu Santo, sana hoy a tu pueblo, desato, Señor, sanidad en tu pueblo, en cada una de las personas que escucha, las cubro con la sangre de Cristo y desato un milagro para su vida en esta noche. Y sé, porque sé que si te clamamos y te pedimos, tendremos una celebración poderosa, en gozo, en fiesta, y que algo poderosísimo y sobrenatural pasará festejando este Pentecostés de este año 2020, y que tu Espíritu Santo derramará su poder, su fuego sobre todos nosotros, y será para grandes sanidades, para provisión divina milagrosa, para que todo lo que suceda y acontezca en gran cosecha sea para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo desato en esta noche. Amén, amén y amén. Los bendigo, los amo y los extraño. Dios los bendiga.